La luz del sol de la tarde cálida y dorada se filtraba por las ventanas, pintando las familiares paredes de nuestra casa de un resplandor reconfortante. ¿Era una tarde normal como cualquier otra? El suave zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Esos eran los sonidos que solían llenar el silencio mientras preparaba la cena, esperando a que mi marido Matt volviera del trabajo. Mi hijo Daniel, ahora un joven de 20 años, estaba tumbado en el sofá de la sala de estar con los ojos pegados a su teléfono. Estaba a un mundo de distancia, perdido en el mundo digital que parecía cautivar a su generación. De vez en cuando, le echaba un vistazo, y por un momento fugaz, veía los ecos del niño que alguna vez fue. El brillo travieso en sus ojos, la dulce sonrisa desdentada que podía derretir el corazón. Pero esos momentos se estaban volviendo cada vez más raros. Estaba creciendo, cambiando, evolucionando, hasta convertirse en alguien a quien yo sentía que ya casi no conocía. Mientras me ocupaba de la cocina, ajustando la llama debajo de una olla que servía a fuego lento, sentí sus ojos sobre mí. No era una mirada casual, del tipo que un hijo le daría a su madre al pasar. No, esto era diferente. Su mirada era intensa, casi depredadora, haciéndome muy consciente de cada uno de mis movimientos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral, una extraña mezcla de inquietud y algo más, algo que no podía nombrar. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo estar absorta en mi cocina, pero la sensación de ser observada persistió. Era como si estuviera tratando de descifrar un lenguaje oculto, escrito en mi alma, buscando secretos que ni siquiera sabía que poseía. La cena fue un asunto tenso. Hablamos de cosas triviales, sus clases, sus amigos, los últimos titulares de las noticias. Pero una tensión palpable flotaba en el aire. Su voz era ligera, sus palabras casuales, pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. ¿Una frontera invisible cruzada? Matt, como ya se había convertido en su costumbre últimamente, trabajaba hasta tarde. Su carrera, siempre exigente, parecía consumirlo cada vez más con cada día que pasaba. Después de limpiar la mesa, Daniel y yo nos sentamos en el sofá a ver una película. Era un ritual familiar, una rutina cómoda que a menudo nos ayudaba a relajarnos después de un largo día. Pero esa noche, ni siquiera la comodidad familiar de nuestra actividad compartida podía disipar la sensación inquietante que se había arraigado en mi interior. La comedia romántica siguió su curso, con bromas desenfadadas y una trama predecible diseñada para provocar una risa fácil. Sin embargo, mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia, perdida en un laberinto de pensamientos arremolinados y emociones inquietantes. Entonces sucedió. Durante una escena particularmente divertida, nuestras risas se mezclaron en el aire. Y en ese momento de regocijo compartido, la mano de Daniel rozó la mía. Fue un roce brevísimo, casi intrascendente, pero envió una onda expansiva por todo mi cuerpo. Una oleada inesperada de electricidad que me dejó tambaleándome. ¿Mi voz delataba mi agitación interior? Mientras corría hacia el santuario de la cocina, desesperada por escapar de su mirada, agarré el borde del lavabo y abrí el grifo, dejando que el agua helada cayera en cascada sobre mis manos, con la esperanza de que su frescura pudiera calmar de algún modo la inquietud que me ardía en el interior. ¿Por qué una reacción tan visceral? ¿Era absurda? ¿Ridícula incluso? Era mi hijo, un hecho que me repetía una y otra vez, como un salvavidas en un mar tempestuoso. Fue solo un momento fugaz, una ridícula sensación que debería haber sido desterrada de mi mente de inmediato. Sin embargo, persistió, un gran peso asentándose en mi pecho, dificultando un intento silencioso y desesperado de reforzar límites que nunca deberían cuestionarse.
Pero el daño ya estaba hecho. La atmósfera despreocupada se había evaporado, reemplazada por un silencio denso e incómodo que flotaba en el aire. Ninguno de los dos podía encontrar las palabras para romperlo. ¿La tensión tácita era una presencia tangible en la habitación? A la mañana siguiente, encontré a Daniel en la cocina, bañado por el cálido resplandor de la luz del sol matutino. Estaba sorbiendo su café, su actitud relajada, casi despreocupada, como si los acontecimientos de la noche anterior no hubieran dejado la más mínima marca en él. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera profundidad de mi confusión. Él no se daba cuenta. Mientras que yo estaba atrapada en una red de emociones prohibidas, una vergüenza secreta que amenazaba con consumirme, decidí aferrarme a la normalidad de la mañana y sugerí que saliéramos a caminar. Algo sencillo para distraernos, para despejar el malestar persistente que había sentido la noche anterior. El rostro de Daniel se iluminó y aceptó con entusiasmo. Su reacción me dio una pequeña sensación de alivio. Tal vez había pensado demasiado en todo, dejando que mi imaginación me venciera. Tal vez todo había sido un malentendido. Más tarde, mientras conducía por una carretera bordeada de árboles, Daniel de repente se inclinó hacia adelante. «Mira eso, mamá. Es hermoso», dijo señalando hacia un sendero angosto que desaparecía en un bosque verde y frondoso. Su entusiasmo era contagioso, y sonreí mientras estacionaba el auto a un costado de la carretera. Salimos y comenzamos a caminar juntos por el sendero. El aire fresco traía el suave susurro de las hojas bajo nuestros pies. Poco a poco, sentí que comenzaba a relajarme. Todo parecía volver a sentarse en el ritmo normal y cómodo que siempre habíamos compartido. Pero de repente, Daniel se detuvo. Se giró para mirarme, y antes de que pudiera reaccionar, se acercó más, tanto que podía sentir el calor de su aliento contra mi piel. «Mamá», susurró. Su voz tenía una intensidad inesperada que me oprimió. «¿Sabes lo mucho que significas para mí?» Me quedé helada. Sus palabras me golpearon con una ola de emociones para las que no estaba preparada. Sorpresa, confusión y una repentina punzada de inquietud. Su mirada era profunda, cargada de algo que no podía, o tal vez no quería comprender. Tragué saliva con fuerza, forzando una sonrisa para ocultar mi confusión interior. «Por supuesto, cariño», dije con voz firme pero suave. «Eres lo más importante para mí. Siempre ha sido así». «No», susurré con la voz entrecortada, mientras luchaba por mantener la compostura. Instintivamente, de un paso atrás, desesperada por crear un espacio muy necesario entre nosotros para restablecer los límites que ahora se sentían tan borrosos. Pero entonces, Daniel pronunció palabras que quedarán grabadas para siempre en mi memoria. «Para mí, eres más que eso, mamá». El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Mis rodillas se doblaron y una lágrima se escapó, trazando un camino caliente por mi mejilla. En ese instante, la innegable verdad de la situación se derrumbó sobre mí. Ya no podía negarlo. Pero sabía que tenía que actuar con cuidado, con el amor, la compasión y la determinación inquebrantable que solo una madre puede poseer. «Daniel», empecé a decir en voz baja, con la voz quebrada por el peso de mis emociones. «El vínculo que compartimos es precioso y sagrado. Es un amor puro e incondicional, diferente de cualquier otro, y no podemos permitir que se distorsione. Siempre estaré aquí para ti, siempre. Pero hay límites que simplemente no podemos cruzar». Un silencio pesado descendió sobre nosotros, interrumpido solo por el sonido de nuestra propia respiración entrecortada. Él asintió lentamente. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias: dolor, vergüenza y un destello de comprensión. Mis palabras flotaban en el aire entre nosotros,
su peso palpable. El camino de regreso al auto fue agonizante, cada paso cargado de tensión tácita. Ninguno de los dos se atrevió a romper el silencio que se había convertido en un muro impenetrable. Esa noche, Daniel se retiró a su habitación. La puerta se cerró con una firmeza que reflejaba la agitación en su interior. A la mañana siguiente, salió con una determinación renovada, grabada en su rostro. «Creo que lo mejor es que me vaya por un tiempo», declaró con voz firme, pero teñida de tristeza. «Necesito algo de espacio para pensar. ¿Será bueno para los dos?» Su compostura me sorprendió, pero no ayudó a aliviar el dolor de mi corazón. Observé impotente cómo empacaba sus pertenencias. Cada artículo era un testimonio silencioso de la vida que habíamos construido juntos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí como si se hubiera llevado un pedazo de mi alma con él. ¿Cómo habíamos llegado a esta encrucijada? Repasé cada momento de mi viaje como su madre. El amor inquebrantable, el cuidado incansable, la guía interminable que le había brindado. Sin embargo, en este momento de crisis, me pareció lamentablemente inadecuado. Desde ese día, el recuerdo de nuestro encuentro me ha perseguido implacablemente. Sé que fue una decisión dolorosa, una separación necesaria, pero me aferro a la esperanza de que el tiempo sane nuestras heridas y nos permita reconstruir nuestra relación. Una relación basada en el respeto mutuo y el amor durable que siempre he apreciado. Un amor que sigue siendo incondicional, pero moderado por los límites que debemos respetar. Gracias por escuchar mi historia. Si te resonó, si te tocó el corazón o te hizo pensar, compártela con alguien que pueda encontrar consuelo o comprensión en su mensaje. En este canal, seguiremos explorando las complejidades de las relaciones humanas, buscando formas de mejorar nuestras vidas y nutrir nuestro bienestar emocional. Mantente atento para más historias, más ideas. Y recuerda siempre abordar los desafíos de la vida con sabiduría y compasión. ¡Hasta la próxima!